días de nuevo. En la clase de hoy, como podéis ver, vamos a tratar el tema de jurisdicción y competencia en el ámbito penal. Va a ser una clase en la que vamos a intentar abarcar un poco toda la explicación de cómo se determina la jurisdicción, insisto, en este ámbito penal, criterios de competencia, y haremos también referencia a una serie de cuestiones de competencia también, como pueden ser pues, los casos de inhibición de los tribunales, puede ser como casos también especiales como son las inmunidades, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a partir del primero de estos dos conceptos de la clase de hoy, que es la jurisdicción. Bueno, pues la jurisdicción, en primer lugar, deberíamos determinar qué es, qué entendemos por jurisdicción. Bueno, pues jurisdicción es una potestad que se confiere con carácter exclusivo a los juzgados y tribunales. ¿Para qué sirve esta jurisdicción? Pues para poder resolver los conflictos intersubjetivos que puedan surgir, y se hace a través del proceso, mediante la aplicación del ordenamiento jurídico, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Entonces, de esta definición de jurisdicción podemos determinar que ¿quién la ejerce? Bueno, pues la ejercen, como hemos señalado, los jueces, juzgados y tribunales determinados por las leyes. Para responder más a estas cuestiones de qué es la jurisdicción y quién la ejerce, podemos acudir con carácter general al artículo 117.3 de la Constitución y con carácter un poquito más específico al artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que vienen a decir algo similar. La Constitución, por su parte, señala que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y de procedimiento que las mismas establezcan. En lo que respecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por su parte, señala que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, y aquí añade, y en los tratados internacionales, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, os señalo un último punto en esta diapositiva, que dice jurisdicción como presupuesto del proceso. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque la jurisdicción es el primer presupuesto para poder acceder al proceso. Es decir, si no hay jurisdicción, no hay proceso. Si un tribunal no puede conocer de un asunto, ese proceso nunca se iniciará. En este sentido, también la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que la jurisdicción es improrrogable, es decir, que no puede extenderse más allá de lo que la propia ley determina. También dice que los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, en este caso con audiencia de las partes y también del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución de falta de jurisdicción tendrá que ser fundada, bueno, de falta o de tenencia de jurisdicción deberá ser fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle a continuación a lo largo de la clase, pero viene a decir pues, que si un tribunal al examinar de oficio su jurisdicción entiende que no puede conocer del asunto de que se trate, deberá decirlo así, de forma motivada, y señalar cuál es el órgano que entiende que sí que es competente para conocer de esa cuestión. Bueno, una vez que sabemos qué es la jurisdicción y que nos estamos moviendo en la jurisdicción del ámbito penal, debemos determinar cuáles son y si existen los límites de la jurisdicción penal. Partiremos de una regla general establecida, como podéis ver, en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que le correspondan a la jurisdicción militar. Me preguntan, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, si puedo explicar
El término de estar motivado, sí, bueno, pues simplemente quiere decir que si un tribunal estima que no puede conocer de un asunto concreto, en la resolución en la que diga no puedo conocer de este asunto, tendrá que decir por qué no puede conocer del asunto, es decir, motivar, decir, pues por esta causa, pues porque esta materia no corresponde según, como veremos a continuación, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no la tengo atribuida yo, por ejemplo, juez de instrucción, sino que corresponde a el juez de instancia. ¿De acuerdo? Muy bien, de nada. Continuaremos, pues. Hemos partido de la regla general de que a la jurisdicción penal le corresponde el conocimiento de las causas y juicios criminales, salvo los que correspondan a la jurisdicción militar. Es decir, la regla general establece, en primer lugar, un único límite, que es la jurisdicción militar, evidentemente. Ahora bien, a lo largo del articulado de la ley podemos encontrar diferentes límites que se establecen a esta jurisdicción penal ordinaria. Los podemos diferenciar entre objetivos, subjetivos y territoriales. Límites objetivos. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la jurisdicción penal no se extiende al enjuiciamiento de actos ilícitos que sean puramente administrativos, ni, como hemos señalado anteriormente, a los que estén atribuidos a la jurisdicción militar. Por tanto, como límites objetivos, es decir, en razón de la materia, encontramos lo que sea simplemente ilícito administrativo, infracciones administrativas, y, por otro lado, los que estén atribuidos a la jurisdicción penal. En segundo lugar, segundos límites que podríamos encontrar, de carácter subjetivo. Partimos de que la jurisdicción penal se extiende al conocimiento de los delitos que sean cometidos tanto por españoles como por extranjeros. Y como únicos límites subjetivos, se pueden señalar los supuestos de inmunidades personales, que también veremos a continuación. ¿De acuerdo? Este límite se basa en la persona, en el autor del delito, y en este caso el único límite que existe es que exista una inmunidad personal. Por último, aparecen límites de carácter territorial, que se recogen en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que vamos a pasar a analizar a continuación. Es un artículo bastante extenso, pero voy a intentar sintetizarlo de manera que quede lo más claro posible. Bien, límites de la jurisdicción penal en ámbito territorial del artículo 23. Podríamos decir que este precepto establece unos límites atendiendo a diferentes principios. Sintetizándolo con estos principios, creo que es más sencillo, más fácil de comprender. Por un lado, el principio de territorialidad. Según el artículo 23, en el orden penal le corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos que se cometan en territorio español o bien a bordo de aeronaves o buques que sean españoles, porque se entiende que esto es también territorio español. Todo ello, claro está, sin perjuicio de lo que se pueda disponer en tratados internacionales en los que España sea parte. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué límites territoriales tenemos? Que el delito se cometa en España. Como regla general, ojo, porque ya veremos a continuación que la cosa se complica. En segundo lugar, aparece el principio de personalidad. Según este artículo 23, también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, pero siempre que el autor, el criminalmente responsable, sea español o bien que sea extranjero, que hubiera adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho, pero en estos casos deben concurrir una serie de requisitos, como son que el hecho en cuestión sea punible en el lugar de ejecución, es decir, en el lugar en el que se ha producido, que se constituya como delito esa actitud, salvo que en virtud de un tratado internacional o de un acto de una organización internacional de la que España sea parte, no sea necesario este requisito. Es necesario que la persona agraviada, la víctima o el Ministerio Fiscal interpongan una querella ante los tribunales españoles, y también es necesario que el delincuente en este caso no haya sido absuelto, indultado o penado ya en el extranjero. Ahora bien, en el caso de que hubiese sido penado en el extranjero, se requiere que no haya cumplido la condena. Y si solo la ha cumplido, pero en parte, pues esta parte que haya cumplido se le tiene en cuenta para rebajar proporcionalmente la que le corresponda. ¿De acuerdo? En tercer lugar, principio real o de protección, que veremos que va bastante unido al principio de universalidad o de justicia universal. El principio real o de protección
implica que la jurisdicción española conocerá de los hechos que hayan sido cometidos por españoles o por extranjeros fuera del territorio nacional, cuando estos hechos se puedan tipificar conforme a la ley española como alguno de los delitos que enumera este artículo. Entre los delitos que podemos encontrar en esta categoría están, por ejemplo, delitos de traición y delitos contra la paz o contra la independencia del Estado, delitos contra el titular de la corona o su consorte, delitos de rebelión y de sedición, delitos de falsificación de moneda española y expedición de la misma, también cualquier otra falsificación que pueda perjudicar directamente al crédito o a los intereses del Estado, atentados contra autoridades o funcionarios, delitos perpetrados también en el ejercicio de sus funciones por funcionarios españoles que residan en el extranjero, delitos contra la administración pública, en fin, una lista de delitos que contempla el propio artículo 23. Y por último, el principio de universalidad o de justicia universal, como os señalo, veréis relacionado con el principio anterior, implica que también es competente la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos también por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, cuando sean también susceptibles de tipificarse con arreglo a la legislación española conforme a otra serie de delitos que señala. ¿Estos delitos cuáles son? Pues delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos contra las personas o bienes que sean protegidos en caso de conflicto armado, tortura, delitos contra la integridad moral, y una serie de delitos que aparecen tipificados en diferentes convenciones internacionales, como son, por ejemplo, delitos de desaparición forzada, que estén incluidos en la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzosas, que se hizo en Nueva York en 2006, delitos de piratería, delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, delitos contenidos en el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, en fin, una serie de convenciones de carácter internacional que regulan este tipo de delitos graves, trata de seres humanos, etcétera. ¿De acuerdo? En estos casos sería competente la jurisdicción española cuando estos hechos se cometan por españoles o por extranjeros fuera del territorio, ¿de acuerdo? Bien, continuaremos con esta pregunta que ya hemos podido intuir con lo que hemos explicado anteriormente. ¿Y si los delitos se cometen fuera de España y además por extranjeros? Bien, pues como hemos podido observar, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si estas conductas se pueden tipificar conforme a lo que hemos visto anteriormente, es decir, que entran dentro de lo que se consideran determinados delitos, en este caso sí que podría conocer la jurisdicción española. Por tanto, ya hemos dicho, jurisdicción española competente para conocer de estos delitos anteriores que estén cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros. Ahora bien, estos ciudadanos extranjeros tienen que encontrarse en España y cuya extradición pues haya sido denegada por las autoridades españolas. ¿De acuerdo? En cuanto a si hay excepciones a este principio de universalidad... Sí, también, Cristina. Si hay excepciones a este principio de universalidad, bien, pues los delitos a los que hemos hecho referencia en la diapositiva anterior no podrán ser perseguidos en España en los siguientes casos. 1. Cuando respecto a este delito ya se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional que se haya constituido conforme a lo que disponen tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, es decir, ya hay un procedimiento respecto a este hecho, pues ya no conocen los tribunales españoles. En segundo lugar, cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento, en vez de en un tribunal internacional, pues en el estado del lugar donde se hayan cometido los hechos o en el estado de nacionalidad de la persona, del autor, la persona que haya cometido el delito, en el caso de que siempre que a este se le impute la comisión del hecho y no se encuentre en territorio español, y cuando se hubiese iniciado un procedimiento para su extradición. ¿De acuerdo? Es decir, existen excepciones al principio de universalidad que fundamentalmente derivan de que ya se haya iniciado un procedimiento
por otros tribunales que también son competentes, como tribunales internacionales o bien tribunales del estado donde se haya producido el hecho en cuestión. Bien, vamos a continuar. ¿Hasta aquí está todo claro? Bien. Pues continuamos. Ya hemos analizado la jurisdicción. Una vez que hemos determinado que el orden jurisdiccional penal es competente, tenemos que, bueno, es competente, puede conocer del asunto, vamos a tratar ahora el tema de la competencia. ¿Qué es la competencia? Bien, pues es un mecanismo que se utiliza para poder individualizar dentro de la multiplicidad de órganos que existen en una misma jurisdicción aquel que en un caso concreto está llamado a ejercer esta función o potestad jurisdiccional con exclusión de cualquier otro. Léase, por ejemplo, hemos determinado que los tribunales penales españoles, es decir, la jurisdicción penal española, tiene jurisdicción para conocer de un asunto. Bien, pero dentro de este orden jurisdiccional penal tenemos muchos órganos. Tenemos juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, juzgados centrales de lo penal, salas de lo civil y penal de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo. Entonces, ¿cuál de estos órganos conocerá de cada asunto? Bueno, pues esto es lo que se determina a través de la competencia. Existen diferentes clases de competencia, como son la objetiva, la funcional y la territorial. ¿Qué son cada una de estas clases? Bien, pues la competencia objetiva es la distribución que hace el propio legislador, es decir, lo que se distribuye en la ley, entre los diferentes tipos de órganos que se integran en el orden penal, lo que hemos señalado anteriormente, para así llevar a cabo el enjuiciamiento en única o en primera instancia de los hechos por los que se procede. ¿De acuerdo? En segundo lugar, un pasito más, competencia funcional. Teniendo en cuenta que a lo largo de la tramitación de un proceso de carácter penal pueden conocer sucesiva o simultáneamente diferentes órganos jurisdiccionales, las normas sobre competencia funcional lo que vienen a hacer es establecer los tribunales que han de intervenir en cada una de las fases del procedimiento. Como por ejemplo ocurre en el procedimiento ordinario, donde un órgano instruye y otro órgano enjuicia, ¿de acuerdo? Esto se distribuye a través de los criterios de competencia funcional. Y por último, la competencia de carácter territorial. Pues lo mismo, al existir generalmente varios tribunales del mismo tipo, es decir, juzgados de instrucción existen un montón, y son, por ejemplo, competentes para conocer de la instrucción de un hecho delictivo, es necesario delimitar con carácter previo a quién le corresponde la resolución de un determinado procedimiento. Para esto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un único fuero que se denomina general y excluyente, que es el del lugar de comisión del delito. Bueno, en materia de sumisión en el ámbito penal, en este caso no, ¿de acuerdo? Estaríamos ante el lugar de comisión del delito. No obstante, es el fuero general y excluyente. Entonces, impide la posibilidad de determinar, no, a mí me va a juzgar otro, ¿de acuerdo? Las únicas excepciones que podemos encontrar en estos casos, que lo veremos, como os he señalado antes, son los casos en los que existan características propias del autor de los hechos, como pueden ser el aforamiento o las inmunidades, ¿de acuerdo? Bien, tenemos claro qué es la competencia, cómo se determina según las clases de competencia. Objetiva, recordamos, la que establece el legislador, cada uno de los órganos. Funcional, qué parte del procedimiento corresponde a cada órgano. Y territorial, cuál de todos esos órganos iguales que existen en el territorio le corresponde conocer. Muy bien, continuamos. Esto es una explicación tremendamente extensa en la que podemos ver, lo vamos a sintetizar, los criterios para la determinación de la competencia. Una vez que sabemos los tres tipos de competencia que existen, cómo se determina cada una de ellas. Por la competencia objetiva podemos diferenciar por razón de la naturaleza del delito, y en este caso la ley establece que para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley le señale una pena privativa de libertad que no sea superior a 5 años, o bien que se establezca una pena de multa de cualquier cuantía o cualquier otra pena de diferente naturaleza
siempre que la duración de esta última no exceda de 10 años, así como en el caso de delitos leves que sean imputables a los autores. Siempre que ocurran estos supuestos, la competencia corresponderá al juez de lo penal de la circunscripción donde fue cometido el delito, o añade la ley una serie de apartados, como son, por ejemplo, que corresponda al juez de lo penal correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer, en el caso de que se trate de un delito que deba ser enjuiciado por este, o que se trate de un asunto al que deba conocer el juez central de lo penal en el ámbito que le es propio. Todo esto, evidentemente, sin perjuicio de la competencia que corresponde al juez de guardia, pues, del lugar donde se cometa el delito, para que pueda dictar la sentencia de conformidad con el, por ejemplo, en su caso, con el juez de vigilancia, de violencia sobre la mujer, perdón. Bien, también establece la ley que en el caso de, para el conocimiento y fallo de las causas en el resto de los casos, la audiencia provincial de la circunscripción del delito donde se haya cometido o la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer, siempre se hace esta coletilla por si se trata de este tipo de delitos, les corresponderá el conocimiento y fallo de del resto de los casos, ¿de acuerdo? También es competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves, como sabemos, el juez de instrucción, salvo que la competencia corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer. Y por último, en esta determinación por razón de la naturaleza de la infracción, cuando el conocimiento y fallo de una causa por delito dependan de la gravedad de la pena señalada a este por la ley, se atiende en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica. Como sabéis, en algunos puntos el Código Penal establece sanciones diferentes para una misma infracción según se trate de una persona física o de una persona jurídica. Bien, la competencia objetiva también se puede determinar por razón de la materia. En este sentido, y resumiendo mucho, se establece que no se atenderá a la gravedad de la infracción, sino a la clase del delito cometido. Así, por ejemplo, le corresponde conocer a los juzgados de instrucción, por ejemplo, del procedimiento de habeas corpus. A los juzgados de violencia sobre la mujer le corresponde la adopción de órdenes de protección a la víctima. Así como el conocimiento y fallo de delitos cometidos por quien sea cónyuge o persona que haya estado ligada por análoga relación de afectividad, sobre descendientes, ascendientes, en fin. También, por ejemplo, al juzgado de menores le corresponde conocer sobre los hechos tipificados como delitos que sean cometidos por mayores de 14 años pero menores de 18, en fin. Sí, los delitos leves le corresponden al juzgado de instrucción. Bien, y por razón de la persona, en este punto entraríamos en materia de fueros. ¿De acuerdo? Criterios para la determinación de la competencia funcional. Bueno, pues aquí distinguimos la competencia para la instrucción y la competencia en materia de recursos. La competencia para la instrucción, pues en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, como no se prevé una verdadera instrucción, sino únicamente la inmediata convocatoria a juicio, pues no tiene mayor misterio. En el caso del procedimiento abreviado, la competencia funcional para la fase de investigación, para formar el sumario o para acordar diligencias se atribuyen a los juzgados de instrucción. Y en el caso de los juzgados de violencia sobre la mujer, pues como sabemos, le corresponderá la instrucción de los procesos para exigir la responsabilidad penal por delitos cometidos sobre las personas que sabemos, cónyuge o persona que mantenga análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes, en fin. En cuanto a la competencia en materia de recursos, como sabemos, le corresponderá a la audiencia provincial conocer de la apelación contra las sentencias de los jueces de lo penal. A las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia le corresponderá conocer de la apelación contra las resoluciones dictadas por las audiencias provinciales. A la sala de apelación de la Audiencia Nacional le corresponderá, evidentemente, la apelación de las resoluciones, contra las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal.
A la Sala Penal del Tribunal Supremo le corresponderá conocer de casación, revisión y otros recursos extraordinarios establecidos por la ley. En fin, esta competencia aparece expresamente recogida así en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el ámbito territorial aparece, como podemos ver, un fuero sí, para el enjuiciamiento lo mismo, o sea, aquí diferenciamos entre estas dos ramas, pero bueno, la competencia para el enjuiciamiento igualmente aparece recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y tiene más que ver con el ámbito de la competencia, lo que hemos estado viendo en materia de competencia objetiva, ¿de acuerdo? O sea, pues ya la propia ley señala para el conocimiento y fallo, pues entonces en este caso es el enjuiciamiento y fallo de los casos, ¿de acuerdo? Bien, como señalaba, en cuanto a la competencia territorial, distinguimos el fuero preferente, que se aplica con carácter general, y un fuero subsidiario. El fuero preferente, como os he señalado, que por eso os decía anteriormente que en esta materia íbamos a poder analizarla con posterioridad, el fuero preferente, como hemos señalado, es el lugar de comisión del delito, ¿vale? Ahora bien, ¿siempre será el fuero del lugar de comisión de delito? No, existen una serie de fueros subsidiarios. ¿Por qué? Porque no siempre cabe que desde un primer momento podamos determinar cuál es el lugar en el que se ha cometido un delito. E incluso puede ocurrir que nunca jamás se llegue a saber dónde se ha cometido el delito. Por tanto, para estos casos, el legislador ha establecido una serie de fueros subsidiarios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esta señala que cuando no conste el lugar en el que se ha cometido un delito, serán jueces y tribunales competentes para conocer de la causa. En primer lugar, el del término municipal, partido o circunscripción en el que se descubran las pruebas materiales del delito. En segundo lugar, el del término municipal, partido o circunscripción en el que se haya capturado al presunto autor. En tercer lugar, el lugar de residencia del presunto autor. Y en último término, será competente el juzgado tribunal de cualquier lugar en el que se hubiese tenido noticias del delito. ¿De acuerdo? Para casos, insisto, en los que no se sabe dónde se ha cometido un delito, porque si se sabe, rige el fuero preferente. Bueno, una vez que tenemos determinada la competencia, por aquí voy a pasar un poco por encima, porque es una materia bastante también extensa, que es en los casos de competencia por conexión. Es decir, si bien partimos de la regla general de que cada delito da formación a una causa, puede ocurrir que existan delitos conexos y en este caso los delitos conexos se investigan y se enjuician en una misma causa. Así cuando, claro, esto cuando sea necesario para, o conveniente para el esclarecimiento de los hechos. En estos casos, en cuanto a los delitos conexos, podemos hablar de conexidad subjetiva y objetiva. Partimos de que la conexidad es el vínculo que presentan dos o más delitos que determina que en virtud de circunstancias, como os he dicho, subjetivas o bien objetivas, que están previstas en la ley, puedan ser juzgados en una misma causa estos hechos siempre que resulte conveniente por razones materiales y procesales. Conexidad subjetiva, pues son delitos cometidos por dos o más personas reunidas, por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, siempre que se hayan concertado para cometer el delito, o aquellos delitos que son cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Es decir, la conexidad se basa en los sujetos. Conexidad objetiva, se trata de delitos cometidos como medio para cometer o facilitar la ejecución o bien de delitos cometidos para procurar la impunidad de los autores. ¿De acuerdo? Para cometer un delito y que no me pillen, pues cometo otro y así, de alguna manera, ya no me puedo garantizar la impunidad. En cuanto a los efectos de esta conexidad, en lo que respecta a la competencia, la existencia de dos o más delitos que presenten algunos de estos nexos que hemos mencionado provoca pues el enjuiciamiento conjunto de todas las conductas en que consistan estos hechos en un único proceso, pero también puede producir una alteración de los criterios de atribución de la competencia, tanto objetiva como territorial.
y en el supuesto de que estos hechos que se están acumulando fueran competencia de diferentes órganos jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Si tenemos dos hechos a enjuiciar conjuntamente porque son delitos conexos, pero cada uno individualmente considerado le corresponde a un órgano jurisdiccional distinto, tenemos que ver qué reglas, qué hacemos, cómo aplicamos esto y quién va a conocer del procedimiento conjunto. Para esto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye la competencia para conocer de los delitos conexos a determinados órganos y de este modo señala que los jueces y tribunales son competentes por su orden para conocer de las causas por delitos conexos de esta manera. Primero, el del territorio en el que se haya cometido el delito para el que esté señalada una pena mayor. En segundo lugar, conocerá el que primero haya comenzado a conocer de la causa en el caso de que los delitos tengan señalados una pena igual, es decir, que no se puede aplicar el primer criterio, en este caso conocerá el que primero empiece a conocer de la causa. En tercer lugar, conocerá el que la audiencia o en su caso el Tribunal Supremo designe cuando las causas hubiesen empezado al mismo tiempo y además no conste cuál comenzó primero. ¿De acuerdo? Es decir, criterio de gravedad del delito, por así decirlo, de la pena más grave. En segundo lugar, el que primero haya comenzado a comenzar de la causa. Y en tercer lugar, el que designe el órgano correspondiente. Ahora bien, a pesar de todo lo que hemos dicho, se entiende que es competente para conocer de los delitos conexos que sean cometidos por dos o más personas en diferentes lugares, siempre que se hayan concertado estas personas para llevar a cabo estos delitos, con preferencia a todo esto que hemos dicho, el juez o tribunal del partido judicial de la sede correspondiente a la audiencia provincial. ¿De acuerdo? En fin, es una regla que se establece como causa preferente a las reglas que hemos señalado con anterioridad. Es decir, aquí lo podéis ver, el que la Audiencia o Tribunal Supremo designen en último término. Bien, vamos a continuar con los supuestos especiales a los que hemos hecho referencia con anterioridad. El supuesto, yo creo que de los más conocidos, es el tema del aforamiento. Las personas aforadas. ¿Qué es una persona aforada? Bueno, pues como sabemos, son aquellas personas que tienen que ser enjuiciadas por un órgano jurisdiccional penal distinto a los que están establecidos para esos delitos en cuestión con carácter general. Como os he señalado, en función de la persona, en el ámbito subjetivo, pueden existir este tipo de excepciones. ¿Qué supuestos podemos encontrar de aforamientos? Bien, pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es competente para la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra personas aforadas que son el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados, senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala, en fin, una serie de personas que establece la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿De acuerdo? En segundo lugar, sí, de las comunidades autónomas vamos a continuar. En cuanto a la sala especial, que está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas, conoce de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. Exactamente, José Javier. Es la Sala Especial del Tribunal Supremo. Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia conocen de las causas penales que los estatutos de autonomía reserven a su conocimiento y también de la instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos que hayan cometido en el ejercicio de su cargo en el ámbito de la comunidad autónoma siempre que esta atribución no corresponda evidentemente al Tribunal Supremo.
Y por último aparecen las audiencias provinciales. Los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado corresponden a las audiencias provinciales, ¿de acuerdo? Evidentemente teniendo en cuenta en cada caso la circunscripción correspondiente. Por tanto, podemos ver que hay una serie de personas, sobre todo cargos de carácter político, presidentes de altos tribunales, jueces, magistrados, pues son personas con aforamientos que, por tanto, suponen que el enjuiciamiento y fallo sobre las causas en las que ellos se consideren o sean considerados como autores o partícipes se atribuyen a estos órganos. Bien, bien, a continuación vamos a... bueno, me preguntan si en ese caso, Ignacio, si lo tiene atribuido por el Estatuto de Autonomía el Tribunal Superior de Justicia, conocerá este. Si no, conocerá el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Bien. Privilegios procesales. Siguiendo la dinámica de los aforamientos, podemos entender que existen determinados privilegios de carácter procesal. Así, podemos distinguir especialidades procesales y lo que se conoce como el fuero de la detención. Un segundo, vamos a volver un segundo atrás porque me preguntan si en la Sala Especial del Tribunal Supremo, a ver, os lo pongo aquí, la Sala Especial del Tribunal Supremo será la que conozca de la instrucción y enjuiciamiento de causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala, pero cuando sean juzgados todos o la mayor parte de ellos, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Estábamos con los privilegios procesales, de nada. En cuanto a las especialidades procesales, aparecen, por un lado, el presidente y los miembros del Gobierno y, por otro, los diputados y senadores. Respecto al presidente y los miembros del Gobierno, pues si son detenidos por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la acusación solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con aprobación por la mayoría absoluta del mismo. ¿De acuerdo? Es decir, estas personas, presidente y miembros del Gobierno, si son solamente cuando estamos hablando de delitos de traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, no pueden ser acusados si no existe una iniciativa por parte del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. En el caso de los diputados y senadores, durante su mandato no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenezcan. ¿De acuerdo? En cuanto al fuero de la detención, es decir, supuestos especiales de detención, diputados y senadores solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y en el caso de jueces y magistrados, siempre que estén en servicio activo, solo pueden ser detenidos por orden del juez competente o en caso de flagrante delito. En este caso, se tienen que tomar las medidas de aseguramiento que sean indispensables, se entrega al juez o magistrado inmediatamente, inmediatamente al juez de instrucción más próximo, en fin, una serie de garantías. Y en cuanto a los miembros de la carrera fiscal que estén en activo, no pueden ser detenidos sin la autorización de su superior jerárquico, excepto cuando exista orden de la autoridad judicial competente o cuando se trate de flagrante delito. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, una vez que hemos analizado los privilegios procesales, pasamos ya a esta cuestión de la inmunidad de jurisdicción. Me preguntan si puedo repetir, a ver, los jueces y magistrados, en cuanto al fuero de la detención, si están en servicio activo, solo se pueden ser detenidos por orden del juez competente o bien en caso de flagrante delito, ¿de acuerdo? Y os señalaba que en este último caso, en caso de flagrante delito, si son detenidos, se tienen que tomar todas las medidas de aseguramiento que sean indispensables, se debe entregar directamente al detenido ante el juez de instrucción más próximo, también se tiene que dar cuenta al presidente del tribunal o de la audiencia de la que dependa el juez o magistrado, ¿de acuerdo? Una serie de garantías para estos privilegios o fueros de la detención. A ver, requisitos
A ver, la especialidad, sí, bueno, la especialidad procesal respecto de los diputados y senadores quiere decir que durante su mandato, mientras estén en activo, no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. ¿De acuerdo? Lo que se conoce como el suplicatorio. ¿De acuerdo? Continuamos con la inmunidad de jurisdicción. Como señalábamos, es una de las excepciones a la jurisdicción y debemos partir de qué se entiende por inmunidad de jurisdicción, que abarca todos aquellos supuestos en los que se produce la exclusión de la ley penal respecto de determinadas personas. Existen diferentes clases de inmunidad de jurisdicción. Fundamentalmente distinguimos una gran clasificación entre las inmunidades de derecho internacional y las inmunidades de derecho interno. En cuanto al derecho internacional, la Ley Orgánica del Poder Judicial exceptúa la jurisdicción española a aquellos que se encuentren en supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de derecho internacional público. Así, conforme a estas normas de derecho internacional público, esta exención comprende, por ejemplo, a los soberanos y jefes del Estado extranjeros, a los diplomáticos, a los miembros de ejércitos en tránsito por el país, a los oficiales y tripulantes de la Marina de Guerra en caso de desembarcos, a los delegados y miembros de misiones acreditadas ante los órganos de Naciones Unidas, miembros del Consejo de Europa y bueno, otros representantes y funcionarios a los que se refieren los tratados, ¿de acuerdo? Y en cuanto al derecho interno, debemos acudir en primer lugar a la Constitución y así el artículo 56.3 de la Constitución señala que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Por su parte, el artículo 71 señala que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y además la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados del Tribunal Constitucional no podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen en el ejercicio de sus funciones. Por último, también en el ámbito de derecho interno se establece que el defensor del pueblo y también sus adjuntos gozan de inmunidad respecto de las opiniones formuladas o de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. ¿De acuerdo? En fin, para este tipo de inmunidades, como podemos ver, tienen que estar expresamente recogidas en la ley, no se establecen con carácter general y, pues bueno, en el caso de derecho internacional acudiremos a diferentes normas y tratados y en el caso de derecho interno, pues tenemos diferentes normas, la Constitución, Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera. ¿De acuerdo? Avanzamos con las cuestiones que pueden plantear un poquito más de duda en este ámbito de jurisdicción y competencia. Y es la cuestión de la inhibición. ¿De acuerdo? En el ámbito penal, recordemos que es donde nos estamos moviendo. Dentro de la inhibición podemos diferenciar dos grandes supuestos, que son la inhibición de carácter espontáneo o bien los requerimientos de inhibición. En cuanto a la inhibición espontánea, bueno, pues como los juzgados y tribunales españoles, los juzgados y tribunales están obligados a examinar de oficio su propia competencia, la ley establece un principio general en virtud del cual si el juez o tribunal que considere que el conocimiento de una causa no le corresponde, deberá acordar la inhibición en favor del juez o tribunal que considere competente, aunque sobre ello no haya habido una reclamación por parte de los interesados ni por parte del Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? O sea, yo me doy cuenta de que no soy competente, me inhibo, no voy a conocer de la causa. Ahora bien, mientras no recaiga decisión judicial firme que resuelva definitivamente una cuestión promovida o que acepte la competencia, el juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de su misma clase seguirá practicando todas las diligencias que sean necesarias para llevar a cabo la comprobación del delito, averiguar e identificar a los culpables, proteger a las víctimas, etcétera. A estos efectos, la resolución por la que se acuerde la inhibición deberá expresar esta circunstancia, es decir, voy a continuar practicando las diligencias correspondientes y se acompañará del testimonio de las actuaciones. ¿De acuerdo? Una vez que se ha dirimido esta cuestión o que se ha aceptado la competencia mediante una resolución firme, el letrado de la Administración de Justicia remite todos los autos originales y las piezas de convicción al juez que se considere pues competente.
para que pueda continuar conociendo del asunto. Los autos en los que los jueces de instrucción dicten inhibiéndose a favor de otro juez serán apelables, observándose en este caso lo que dispone el propio artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Y contra estos autos de las audiencias se podrá interponer recurso de casación. Por tanto, una vez que ya hemos visto la posibilidad de que el tribunal de oficio se inhiba de conocer una cuestión, vamos a ver aquellos supuestos en los que existe un requerimiento de inhibición. A diferencia del supuesto anterior, en este, el juez que está conociendo de un asunto no se plantea espontáneamente su inhibición en favor de otro que considera competente, sino que recibe un requerimiento de otro tribunal para que abandone el conocimiento de un asunto. Y aquí podemos distinguir entre los requerimientos coercitivos y los no coercitivos. ¿Esto de qué depende? De que procedan de un superior jerárquico o bien de otro órgano jurisdiccional del mismo grado jerárquico. Bien, en el caso de que sea un requerimiento coercitivo, pues si existe duda sobre la competencia objetiva funcional, prevalece siempre el criterio del órgano jurisdiccional superior jerárquico. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces o tribunales subordinados entre sí. El juez o tribunal superior fija en todo caso y sin ningún ulterior recurso su propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal. ¿De acuerdo? Esto es aplicable a todo tipo de procesos y además se corresponde con la regulación establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme a la cual el órgano que esté conociendo puede recibir un requerimiento coercitivo de inhibición. Ahora bien, en el caso de que no sea coercitivo, pues como hemos señalado, debido a la naturaleza improrrogable de la jurisdicción, esto impone a los jueces que están conociendo de un proceso su inhibición a favor del que consideren competente. Pero también impone a los órganos que se consideren competentes dirigir requerimientos a quien esté conociendo del asunto para que se inhiba. Si este requerimiento procede de un órgano del mismo grado jerárquico, el juez que sea requerido no está obligado a aceptar el requerimiento, ¿de acuerdo? Como no viene de un superior. Entonces, si no acepta el requerimiento, se desarrollará un procedimiento pues, que está dirigido a determinar definitivamente esta competencia. Por tanto, podemos hablar de cuestiones de competencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial se refieren a estas cuestiones de competencia como los mecanismos de determinación del juez competente cuando se suscita una discrepancia entre ellos acerca de la competencia. Si los dos jueces se consideran competentes, surge una cuestión de competencia positiva y si ninguno de ellos se considera competente, pues es una cuestión de competencia negativa. En cuanto al examen, para que se produzca una cuestión de competencia es necesario que exista un examen de la misma y este puede ser de oficio o a instancia de parte. De oficio, pues bueno, pueden promover y sostener la competencia tratándose de procedimientos para el juicio de delitos leves, los jueces de instrucción y durante el sumario también corresponderá a los jueces de instrucción y corresponderá a las audiencias durante la sustanciación del juicio. ¿De acuerdo? O a los juzgados de lo penal, a quien esté conociendo de la sustanciación. En lo que respecta a los supuestos en los que se practica el examen de la competencia a instancia de parte, las partes pueden provocar este examen de la competencia por medio de la inhibitoria o de la declinatoria. Pero en cuanto al tiempo en el que pueden hacerlo, se tiene que distinguir. Por un lado, el Ministerio Fiscal, que puede promover cuestiones de competencia en cualquier estado de la causa. Por otro lado, el acusador particular o privado, que solo puede hacerlo antes de formular su primera petición después de que se haya personado en la causa. Y por último, el procesado y la parte civil, ya sea actora o responsable, que podrá hacerlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en el que se le comunique. Bien, ahora vamos a abordar esta cuestión, Ignacio. Vamos a proceder al estudio de estas dos figuras, declinatoria e inhibitoria, de una forma relativamente sucinta. La diferencia fundamental es fácil. La inhibitoria la presentamos ante el tribunal que consideramos competente para que obligue al que no es competente a que le remita las actuaciones y deje de actuar, y el caso contrario es la declinatoria, que se interpone ante el tribunal al que se considera incompetente para que se abstenga de conocer de la causa y remita las actuaciones. ¿De acuerdo?
Vamos a verlo un poquito más claro. Como señalamos, la inhibitoria se presenta ante el tribunal que consideramos competente para que obligue al que no lo es a que le remita la causa y deje de actuar, y la declinatoria se interpone ante el que consideramos incompetente para que deje de conocer y remita las actuaciones al que sea competente. La inhibitoria. El modo de proponerla varía en función del tipo de procedimiento en el que estamos. En el caso del procedimiento para el juicio sobre delitos leves, se propone sin que sea necesaria la intervención de abogado y el juez, oyendo al Ministerio Fiscal, y si no fuera el Ministerio Fiscal el que la haya promovido, resolverá por medio de auto en el plazo de 2 días, si procede o no acordar este requerimiento de inhibición. En el caso de que lo considera procedente, pues manda a practicar por medio de oficio en el que se consignan todos los fundamentos esta inhibición. Y en el caso de que no considere procedente, pues contra este auto que es denegatorio, cabe recurso de apelación. En el caso de que se trate del procedimiento ordinario o del procedimiento abreviado, la inhibición se propondrá por escrito con firma del letrado. Solo puede proponerse la inhibitoria ante el tribunal sentenciador, puesto que en la fase de sumario, como ya hemos señalado antes, el Ministerio Fiscal o las partes pueden acudir al superior jerárquico del que está instruyendo la causa y así se resolvería, ¿de acuerdo? En todo caso, bueno, contra el auto que deniegue el requerimiento de inhibición, solo cabrá recurso de casación, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a analizar rápidamente la declinatoria, que es muy sencillo. Se divide también en función del procedimiento en el que se dé, por, en primer lugar, procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves. En este caso, se propone igual que la inhibitoria y el juez resolverá en 2 días, oyendo previamente al fiscal. En el caso del procedimiento abreviado, puede proponerse una vez que se ha iniciado el juicio oral, en el turno de intervenciones que después de la lectura de los escritos de acusación se concede a las partes y puede ser y el juez o tribunal deberá resolver en este mismo acto lo que proceda. A ver, la declinatoria la interponen las partes y se interpone ante el tribunal que consideren incompetente para que se abstenga y remita las actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces la acuerda el propio tribunal. ¿De acuerdo, Verónica? Por último, en cuanto al procedimiento ordinario, la declinatoria se propone y se sustancia como si se tratase de un artículo de previo pronunciamiento. La regulación es la misma. En cuanto a... sí. No, me preguntas si no hay acuerdo entre las partes. No hace falta que haya acuerdo entre las partes. Si yo, como una parte en el proceso penal, estimo que no existe competencia para conocer por parte del órgano jurisdiccional, yo presentaré una declinatoria, independientemente del resto de las partes. ¿De acuerdo? Y el tribunal ya examinará y determinará lo que estime oportuno. Vale. Por último, bueno, pues como hemos visto, la inhibitoria y la declinatoria pueden proponerse en diferentes momentos según el tribunal de que se trate. Y aquí vamos a ver de forma un poquito más detallada cuál es el procedimiento. En el caso del procedimiento para el juicio de delitos leves, si un juez es requerido de inhibición, deberá previa audiencia al Ministerio Fiscal, deberá ir al Ministerio Fiscal y resolverá en el plazo de 2 días si desiste de conocer o bien si mantiene su competencia. En el caso de que desista de conocer, pues remite las diligencias practicadas al juez que le ha requerido, quedando así zanjada la cuestión. Y si decide mantener su competencia, pues se lo comunicará a quien le haya requerido exponiendo los fundamentos de esta resolución, no por qué se considera competente. Una vez que el juez, el requirente, o sea, el que ha requerido, recibe los autos, sin más trámite, dentro de las siguientes 24 horas, deberá determinar si insiste en la competencia o bien si se aparta de ella. En el caso de que sea parte de esta competencia, lo notifica al juez requerido para que pueda continuar conociendo del asunto. Pero si insiste en su competencia, lo participará, lo comunicará al juez requerido para que remita las diligencias al juez o tribunal que deba resolver la competencia. ¿De acuerdo? En el caso superior jerárquico. En el caso de que se trate del sumario, es decir, de la instrucción o bien del procedimiento abreviado, cuando un juez o tribunal rehúse el conocimiento de una causa
o, por el contrario, reclame el conocimiento de una causa de la que esté conociendo otro tribunal, si no resulta un acuerdo entre ellos después de una primera comunicación, ponen el hecho inmediatamente en conocimiento del superior jerárquico, que será quien resuelva la cuestión. ¿De acuerdo? Elisa, no sé a qué te refieres. Sí, sí, sí. Me preguntan también, bueno, los plazos los hemos ido señalando, ¿de acuerdo? Dependerá del procedimiento en el que nos encontremos. Como os dejaré las diapositivas también, bueno, pues lo podemos ver, pero aquí podemos ver el procedimiento un poquito más rápido. Hemos dicho que según el procedimiento, si es abreviado, si es ordinario, existen diferentes momentos en los que se debe proponer según quién está proponiendo, ¿de acuerdo? Por último, ya en el procedimiento ordinario, en la fase del juicio oral, el secretario judicial, bueno, el letrado de la Administración de Justicia, que haya sido del tribunal que haya sido requerido, acusará recibo y da traslado al Ministerio Fiscal. También da traslado al acusador particular y a todas las partes que se hayan personado, así como a los que figuren como parte civil, en fin. Y esto lo podrá hacer en un plazo que no puede exceder de 24 horas a cada una de las personas a las que ha de notificar. Después de esto, el tribunal debe dictar un auto inhibiéndose o bien declarando que no ha lugar a la inhibición. Contra este auto, en el que el tribunal se inhibe, no existe otro recurso nada más que el recurso de casación. ¿De acuerdo? En el caso de que se deniegue la inhibición, se comunica el auto al tribunal requirente, con testimonio de todo lo expuesto por el Ministerio Fiscal y por las partes. En este caso, el testimonio se expide y se remite dentro del plazo de 3 días. Y recibido el oficio que se lleva a cabo, en el que conste todo lo necesario, todo lo actuado o lo que se haya procedido hasta el momento, el tribunal que haya propuesto la inhibitoria dicta sin más trámites un auto en el término del segundo día, es decir, en un plazo de 2 días. Contra el auto desistiendo de la inhibición, únicamente procede también recurso de casación. ¿De acuerdo? Entiendo que esto es un poco complicado cuando hablamos ya de los tribunales, el requirente y el requerido, pero me parece que así puede quedar más o menos claro. ¿Existe hasta aquí alguna cuestión? Bueno, voy a parar la grabación y me decís a ver si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo?